Arrancamos el segundo bloque del programa y establecemos contacto vía Skype con el señor Héctor Ponce, Etín, como lo conocemos aquí en la ciudad de Sunchales. Es el secretario general de Atilra. Etín, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Un gusto de estar en contacto contigo y a través tuyo con tu audiencia. Bueno, Etín, queríamos conocer un poco hoy por hoy. Ya llevamos más de 80 días de pandemia, de confinamiento social. ¿Cómo está la situación del sector lechero? ¿Cómo atraviesa esta pandemia por el COVID-19 al trabajador lechero específicamente? Bueno, nosotros tenemos una actividad y una industria muy heterogénea. Tenemos desde grandes empresas lácteas hasta medianas y pequeñas. Nosotros tenemos, a las empresas las tenemos protocolizadas, así que se entiende que cumpliendo con los compromisos laborales que tienen los trabajadores y las trabajadoras en el marco industrial de todo el país, realmente no tenemos grandes inconvenientes, no tenemos grandes problemas, porque la verdad que tener problemas dentro de una actividad alimentaria como la nuestra acarrearía consecuencias poco agradables, no solamente para la industria, para los trabajadores, sino también para los consumidores, que son los destinatarios de los productos que fabrican los trabajadores y trabajadoras de la actividad lechera. Pero debo decir que nos está yendo bien. Los mayores inconvenientes o los mayores riesgos, por decirlo de la mejor manera, lo tenemos en los grandes conglomerados humanos, fundamentalmente en el área de Buenos Aires, ¿no? Donde todos sabemos que el área de Buenos Aires, tanto sea en el Gran Buenos Aires como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se están produciendo los mayores inconvenientes que está teniendo esta pandemia. Entonces, es los lugares donde tenemos la vigilancia mayor y donde los compañeros y compañeras tratan de hacer lo humanamente posible para que conjuntamente con la industria no tengamos problemas, no tengamos sobresaltos. Y ya que hablamos del trabajador lechero, bueno, ustedes ya pudieron ver el tema paritarias, hay un reclamo también por parte de ciertas delegaciones que piden una recomposición salarial, Etín, con respecto a Atilra y con respecto a que se dejen de buscar excusas por el tema pandemia y de alguna manera se actualice el tema salarial. Claro, yo creo que muchas veces se habla de un aumento salarial. El aumento salarial tiene que ver ni más ni menos que con la actualización del salario de los trabajadores y trabajadoras para que les permita, con la actualización de esos salarios, tener el mismo poder adquisitivo que tenían cuando finalizó el año próximo pasado. Lo que estamos solicitando es nada más ni nada menos que la actualización de los salarios. Esto es lo que estamos... Y lo hacen los trabajadores y trabajadoras a través de la organización gremial que lo representa, que es Atilra. Nosotros ya hemos hecho conocer la demanda de la organización sindical. Estamos esperando un poco la respuesta del sector empresario, pero indudablemente si se demora en el tiempo, seguramente los trabajadores y trabajadoras alguna determinación irán a tomar en defensa de sus legítimos intereses que tiene que ver con la actualización de sus salarios. Etín, nosotros mientras charlamos hay imágenes de Sancor, de esta empresa, ¿no?, tan importante en el país, en nuestra ciudad de Sunchales. Hoy por hoy, ¿cómo está la relación con Sancor en particular? Bueno, Sancor precisamente está viviendo una situación muy particular. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la cooperativa, lo estamos haciendo con distintos estamentos del gobierno nacional. Cuando digo distintos estamentos del gobierno nacional, estoy hablando del INAES, estoy hablando de AFIP, estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Culfa, y quien está trabajando en función de representar este ministerio es Manuel Álvarez Agís. Del INAES está, por supuesto, trabajando Mario Cafiero. Ha hecho y está haciendo un trabajo también muy importante en Marcó del Pom, Mercedes Marcó del Pom, en AFIP.
y también estamos trabajando, por supuesto, con el Banco Vice, que está a cargo de Menigure, y Kelly Olmos es la persona que está trabajando en este sentido. Está trabajando conjuntamente con los directivos de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, con nosotros, y también con la participación de otras entidades que no las menciono porque en su momento la irán a mencionar o el propio gobierno o la propia empresa Sancor Cooperativas Unidas Limitadas. Estamos tratando de conformar, de generar un fondo. A ver, para tener en cuenta, la empresa hace ya más de un año que se decidió, diría, también por imperio de las circunstancias, pero también porque creemos nosotros y acompañamos ese camino, porque nos parece que ese es el mejor camino, la cooperativa, en este caso la empresa, no pierda su rango cooperativo. Claro. Para lo cual estamos gestionando, estamos detrás de un proyecto que contemple los intereses para que no pierda la figura de cooperativa, que es una figura emblemática que tiene no solamente nuestra región, sino que la lechería de nuestro país. Para lo cual se está trabajando en la conformación de un fondo fiduciario. En ese fondo fiduciario admite la gestión de la cooperativa, pero ese fondo fiduciario va a ser un fondo fiduciario financiero y administrativo que tendrá a su cargo gestionar los fondos que ingresen para que realmente y verdaderamente tengan el destino para lo cual se está tratando de crear ese capital de trabajo, es decir, para asegurar el pago de la materia prima a los productores, para asegurar en este caso también a los proveedores, a los trabajadores, y el objetivo es llegar a procesar 1,5 millones de litros de leche por día. Con lo cual, la empresa sino que en función de los estudios que se han venido efectuando, la empresa comienza a ser sustentable en el tiempo, que es lo que necesita para funcionar correctamente. Que sea sustentable, que tenga rentabilidad, para que permita cumplir no solamente con los compromisos productivos, sino también a su vez comience a cumplir para empezar a sanear el pasivo que tiene. Dentro de este grupo que te mencioné, también se lo invita a participar a BASF, que es el mayor acreedor que en este momento tiene la cooperativa, y también AIG, que es un grupo holandés, para decirlo de mejor manera, de Países Bajos. También queremos que se involucren en el tema. Nosotros creemos que a partir de la participación del Estado argentino han mostrado, por lo menos conozco lo demás, ha mostrado la posibilidad de participar y acompañar este objetivo y este proyecto que nos hemos trazado. Así que, por otro lado, la empresa ha venido haciendo las cosas que tenía que hacer en materia de reestructuración. Así que en ese camino creemos que estamos por buen camino, y todos tenemos confianza en superar esta situación difícil que ha atravesado y está atravesando, en este caso, Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, que no tengo ningún tipo de duda que tiene que ver con el crecimiento de la actividad lechera en nuestro país. Porque si hay alguien que ha hecho por la lechería en Argentina, independientemente de los problemas que pueda haber tenido en cuanto a los errores de gestión que pueda haber tenido, ha sido Sancor. A mí me consta, y que creo que a la mayoría de quienes conocen la actividad saben perfectamente lo que Sancor ha hecho, no solamente por la industria, sino en el mejoramiento de los rodeos, en su momento con la creación de los grupos de asesoramiento integral, etcétera, etcétera. Así que me parece que es muy importante que la marca Sancor, que es una marca que tiene el propio Estado argentino, continúe funcionando como cooperativa. Pero, repito, con la generación y administración
financiera y administrativa de un fondo fiduciario para que realmente el ingreso de flujo dinerario se destine a aquellos lugares donde tiene que realmente ir. Bien. Etín, no puedo no dejar de preguntarte qué opinión te merece el tema de Vicentín, que tanto dio que hablar en estos últimos días a nivel nacional, que se habla de expropiación por parte del Estado, que se habla que esta situación podría rozar también a Sancor. Sancor no se parece en nada a Vicentín. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No se parece en nada y me parece que yo no voy a emitir juicio respecto de si se tiene que expropiar o no se tiene que expropiar. Sí voy a hacer una reflexión y cada uno saque las conclusiones que entiendo tenga que sacar. Porque no tiene absolutamente nada que ver con Sancor la situación, pero no solamente esta situación, sino que creo que cada entidad, cada empresa, cada institución, no solamente tiene su impronta de gestión actual, sino que todos cargamos con una historia. En el caso de Vicentín, yo no puedo dejar de emitir opinión respecto de lo que fue Vicentín durante la última dictadura cívico-militar. Vicentín fue una empresa que fue corresponsable de las cosas que pasaron en el norte de la provincia de Santa Fe. En el marco de la empresa Vicentín se secuestraron 24 trabajadores, se los llevaron a Santa Fe, a esos trabajadores y delegados del sector se los torturó. Mientras tanto, la empresa le mandaba telegramas para que se presenten a trabajar y después los despidió porque no se presentaron a trabajar. No se puede soslayar, por lo menos dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos en representación de los trabajadores y trabajadoras, no podemos de ninguna manera soslayar esta situación. Y quienes conocemos el norte de Santa Fe, sabemos que, a ver, por ejemplo, para decirlo con todas las letras, no hay intendente en Avellaneda que no tenga el visto bueno de la empresa, para decirlo con total y absoluta sinceridad. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer de alguna manera ese tipo de reflexión. También lo que debemos decir, que lo que pasa con Vicentín, también como ha pasado con algunas empresas y empresarios muy importantes de nuestro país, ellos no solamente tuvieron este comportamiento durante la última dictadura cívico-militar, sino también hay que recordar que de parte, o mejor dicho, ellos tuvieron una deuda privada que la hicieron pública en 1982. La privatización de la deuda privada le significó a los argentinos hacerse cargo de 6.000 millones de dólares que tuvimos que pagar entre todos. 6.000 millones de dólares. Para que nos demos cuenta, son 600 bolsos de López. 6.000 millones de dólares que los argentinos, todos los argentinos, los profesionales, los médicos, los trabajadores de la salud, todos nos tuvimos que hacer cargo de esos 6.000 millones de dólares. Dentro de esos 6.000 millones de dólares estaba también la deuda de Vicentín. Entonces también creo que es importante recordar el pasado también de esta empresa. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? Yo voy a hacer una inversión de la prueba de la carga, para que también entendamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o qué opinarían, por ejemplo, quienes hablan mal de una intervención estatal en Vicentín, si, por ejemplo, hubiese pasado que este grupo le hubiese dado al kirchnerismo en las elecciones de 2015, 2017 y 2019 24 millones de pesos para la campaña? ¿Qué hubiesen dicho, digamos, los que hoy opinan que no habría, o que no hay ninguna relación entre un determinado gobierno con el grupo? ¿Qué dirían si este mismo grupo, que ahora le adeuda al Estado, entre Banco Nación y AFIP casi 450 millones de dólares, qué dirían, digamos, estos mismos medios o estos mismos comunicadores, qué dirían si esos 24 millones de pesos el grupo Vicentín se lo hubiese dado al kirchnerismo para la campaña electoral? Entonces, yo creo que estos son elementos que hay que tenerlos en cuenta. Y por otro lado, quienes demonizan
la estatización o la intervención del Estado en grupos, por ejemplo, en Argentina, no dicen, por ejemplo, que en marzo, en Italia, el gobierno italiano expropió su línea de bandera al Italia, que lo propio hizo Francia con Air France, y no solamente lo hizo con su línea de bandera, Francia también, sino que también tiene al Estado en empresas de características muy importantes. ¿Qué decir, por ejemplo, de Alemania? Nadie dice nada que Angela, la canciller de Alemania, que hace 15 años que está, digamos, en el poder, y nadie le discute el poder, ni a Alemania, ni a la canciller Angela Merkel, también tiene grandes estatizaciones, fundamentalmente en algunas empresas líderes, como en el caso de Volkswagen, por ejemplo, y de la línea también de bandera, Lufthansa, en Alemania. Y si queremos ver, digamos, lo que algunos ven como la panacea de lo que es la cuestión privada, podemos irnos a Estados Unidos. En la época en que el peronismo acá estatizaba ferrocarriles argentinos, Thurman en Estados Unidos expropió más de 250 establecimientos individuales estatizando las líneas férreas de Estados Unidos. Lo propio ocurrió con Chrysler últimamente y también con la marca Ford, General Motors, perdón. La General Motors también fue estatizada. Y también, por ejemplo, también recuerdo hace poco tiempo atrás, también hace aproximadamente 10 años, se estatizó el Banco de Illinois. Entonces, no es que haya una dicotomía en lo que se piensa o lo que piensan uno y en lo que piensan otros. Hay distintos intereses en juego. Y yo puedo admitir que haya quienes defiendan esos intereses porque son intereses propios. Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo los que caceroleaban ahí en Buenos Aires, que había una señora que decía, defendamos lo nuestro. Lo nuestro es el Banco Nación. Lo nuestro no es Vicentín, no es la deuda, lo nuestro es el Banco Nación. Lo que tenemos que defender es, digamos, al Estado argentino porque somos todos nosotros. Entonces, defendamos lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es el Banco Nación. Es la deuda, digamos, que contrajo el Grupo Vicentín con un Banco Nación que fue irresponsable, porque quien estaba a cargo del Banco Nación precisamente es el mismo que a los trabajadores nos dijo, y lo conocemos bien porque ha tenido y quebrado una empresa láctea en la provincia de Buenos Aires, me refiero a González Fraga, que los trabajadores no podía ser que quisieran tener un televisor, que quisieran viajar al exterior o que quisieran tener un teléfono. Esa es la concepción filosófica que tiene una parte del empresariado argentino. Esa es la realidad. Entonces, yo no digo que hay que expropiar o no expropiar, pero yo lo que creo es que por lo menos los argentinos y argentinas debemos dejar de pensar con cabeza ajena y hacer reflexiones propias, y que tienen que ver con la naturaleza y la protección de los intereses de los hombres y las mujeres en su conjunto. Clarísimo, como siempre sus conceptos, Cetín. Por último, para finalizar, porque tengo que seguir con el programa, bueno, me imagino que con todo este tema de la pandemia, la mayoría de sus reuniones son virtuales, ¿es así? Sí, absolutamente. Tenemos las reuniones, son virtuales. Mañana va a ir gente a una audiencia que tenemos en el ámbito del Ministerio del Trabajo de Santa Fe, pero el resto de las reuniones las hacemos en forma virtual, habida cuenta de la situación de pandemia que está viviendo no solamente nuestro país, sino el mundo. Se habla de que quizás el secretario de Lechería a nivel nacional sería Arturo Videla. Sí, ha sido ya designado por decreto. Bien. Ya ha sido designado, está en funciones, pero también entiendo que tendrá que conformarse la estructura para que comience a funcionar. Es una tarea harto difícil, harto complicada, por las características que tiene nuestra actividad, por los actores. Es una tarea compleja, es una tarea complicada.
es una tarea difícil, ¿no? Así que no abro juicio. Ojalá que a la actividad lechera le vaya bien en su conjunto, porque si a la actividad lechera le va bien, seguramente le va a ir bien al país, que es lo que nosotros queremos, independientemente de las banderías político-partidarias que cada uno de nosotros podamos sustentar en forma particular. Y por último, ¿tuvo alguna reunión en materia de la CGT? ¿Hay alguna novedad? Bueno, nosotros en ese sentido también nos estamos reuniendo de esa manera, ¿no? Y también tenemos reuniones nosotros pertenecemos a la CASIA, que es una confederación de segundo grado, donde está compuesta por 17 organizaciones sindicales de la alimentación, también con ellos nos reunió, fundamentalmente para analizar este estado de situación en que se encuentra el país a raíz del problema de la pandemia. Así como nosotros estamos trabajando dentro de las particularidades que presenta este estado de situación, hay otras actividades, por ejemplo, lo que es hotelería, que están en una situación muy compleja, muy complicada. No tanto, que también sufren, por supuesto, ¿no? Las grandes empresas económicas, financieras en este sentido, sino que los pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Que están viviendo una situación muy complicada en el ámbito de todo el país, que es total y perfectamente entendible. La situación que está viviendo mucha gente es total y absolutamente comprensible. Y lo que creo yo que uno deberá aprender, ¿no? En situaciones de crisis siempre buscar una alternativa, una oportunidad. Y también, como sé que a usted le gusta escribir, Etín, me parece que tiene que ver un poco, ¿no? de esta indiferencia que muchas veces ocurre en plena pandemia, que desnuda el alma de las personas. ¿Coincide conmigo? Sí, absolutamente, sí. Las situaciones límite hacen ver a las personas como realmente somos. Esa es la realidad. Tenemos que llegar a este estado de situación para mostrarnos cómo realmente somos. Aunque quienes tienen capacidad de percepción pueden darse cuenta cómo son las personas sin que ocurran este tipo de situaciones. Pero esto desnuda lo mejor y lo peor del ser humano. Hay seres humanos que no les interesa que muera gente, por ejemplo, o no les interesa porque no son demasiados. Y creo que esta pandemia, como tantas cosas, vienen a ponerle una calificación a la raza humana. La raza humana, yo tengo mis serias dudas respecto de la naturaleza del ser humano. Si realmente la naturaleza del ser humano fuese buena, no hubiesen pasado las cosas que pasaron en el mundo a través de la historia. Hubiésemos tenido un muerto por guerra. Y después ya del primer muerto hubiese sido suficiente como para que no hubiese más de un muerto. Sin embargo, no solamente hemos tenido y tenemos guerra a través del tiempo, sino que hay quienes lucran con la guerra, hay quienes lucran con el hambre. Hay quienes lucran con el hambre. Y los hambrientos empiezan a molestarnos cuando nos golpean las puertas. No empiezan a molestarnos cuando nos golpean el alma, cuando nos golpean el corazón. Y ese es el problema que existe en la naturaleza del ser humano. Y esto se ha visto también en la concentración de riqueza en los últimos años, donde hay una acumulación de riquezas pero tan grande a expensas de tanta gente que tiene hambre, que uno dice hacia dónde va el planeta, ¿no? Nos ponemos a discutir respecto de determinadas cosas sin saber si el día de mañana vamos a tener planeta, porque como están dadas las cosas y como vamos yendo, nadie asegura que en muy poco tiempo sigamos teniendo este planeta que de otra manera lo podríamos disfrutar entre todos y compartir ese disfrute.